Hemos hablado acerca del poder del Espíritu Santo y cómo Él nos llena, nos capacita para ser testigos. Pero ahora la pregunta que sigue estando quizá presente es, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Somos llenos primeramente por fe y también cuando le permitimos a Él que controle nuestra vida, que controle nuestros pensamientos, que controle nuestras palabras, nuestras acciones. Y tú te podrías preguntar, ¿qué puedo hacer ahora mismo para ser lleno? Lo primero que quiero recomendarte es que debes de tener hambre y sed de justicia. Debes de querer ser lleno. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 5 y verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor ve tu corazón. El Señor sabe que le anhelas y te saciará. Pero también dice Juan capítulo 7 y versos 37 al 39, es un pasaje que ya hemos leído. De hecho, el verso 38 dice, el que cree en mí, como dice su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero la palabra nos dice que nos debemos de acercar a Él. Si tenemos sed de Él, Él nos saciará. Algo bien importante que también puedes hacer para ser lleno del Espíritu Santo es confesar todo pecado conocido. La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 3 y verso 9 lo siguiente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo así puedes preguntarte si todos pecamos? Bueno, una cosa es pecar porque quizá nos equivocamos, pero otra cosa es ser realmente practicante del pecado. No debes de practicarlo, debes de alejarte totalmente del pecado. Algo bien importante también para poder ser lleno del Espíritu Santo es presenta cada área de tu vida a Dios. Cada área de tu vida. La palabra del Señor es bien importante en nosotros, mi hermano, y puede ayudarte cada día a estar más cerca de Él. Romanos capítulo 12 y verso 1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, preséntate delante del Señor. Recuerda entonces, es por fe. Permite entonces que el Espíritu Santo controle tu vida y recibe ese mandato, esa orden de ser lleno del Señor. La palabra dice en Efesios capítulo 5 y verso 18, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y primera de Juan capítulo 5 y verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiero decirte algo, mi hermano. Si tú anhelas del Espíritu Santo, si se lo pides, Él te lo va a dar. El segundo punto que queremos enfocar es cómo orar para ser llenos del Espíritu Santo. A Dios le interesa nuestra sinceridad y no precisamente la elocuencia de nuestras palabras. Tú puedes hacer una pequeña oración como la que te voy a mostrar a continuación, pero realmente la tienes que hacer de todo tu corazón. Puedes decirle, Padre mío, yo te necesito. Me doy cuenta que he estado controlado por mi propia vida y como resultado he pecado contra ti. Te confieso mi pecado y ahora te pido, Cristo, que tú controles toda mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo, como lo has ordenado y como lo has prometido en tu palabra. ¿Sabes qué, mi hermano? Si tú haces realmente esa oración con todo tu corazón, con palabras que salgan de lo profundo de ti, Él te ayudará. Expresa esta oración con todo tu ser. Él quiere saciarte. Otra pregunta que podríamos tener es, ¿cómo saber si realmente estamos llenos del Espíritu Santo? Si se lo hemos pedido de todo corazón, si lo hicimos con sinceridad, la palabra del Señor nos enseña que pueden haber ciertas evidencias
que se notarán en tu vida al ser lleno del Espíritu Santo. Una de esas evidencias podríamos decir que es el hablar en otras lenguas. En nuestra doctrina como IDEC, nosotros lo tenemos como un punto importante, como el punto inicial. Pero ¿sabes algo? Quiero dejártelo a través de la palabra. La Escritura dice en Juan capítulo 15 y verso 26 lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo daba testimonio acerca de Cristo. El Espíritu Santo se evidenció en la vida de Cristo. Pero no solamente en la vida de Cristo, sino que la Escritura dice en Hechos capítulo 2 y verso 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es una experiencia maravillosa que tú y yo tenemos la posibilidad de vivir. ¿Sabes algo? Debes de estar abierto en tu corazón y dejar que fluya de esta manera especial. No solamente en este pasaje, y por eso nuestra denominación lo ha tomado de esta manera, porque en muchos otros pasajes de la Biblia se encuentra. Si tú vas también, por ejemplo, a Hechos capítulo 10 y verso 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que habiendo venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Qué experiencia más maravillosa! El poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo se puede reflejar en tu vida. Hechos capítulo 19 y versos del 1 en adelante también nos relata otra historia del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Era una pregunta. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínate. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo entonces Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Mi hermano, quiero decirte que esa experiencia hermosa de hablar en otras lenguas es una realidad y puede ser una realidad en tu vida. Como estamos viendo cómo saber si somos llenos del Espíritu Santo, esto puede ser una evidencia. Otra cosa importante es la oración y el estudio de la palabra. ¿Sabes qué sucederá? Tendrá más significado. Una persona llena del Espíritu Santo anhela orar. Una persona llena del Espíritu Santo, la palabra le habla directamente, es saciado a través de la palabra. Otra cosa es que puedes ver que tendrá el deseo de hablar de Cristo a otros. Es algo hermoso porque cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, tiene un fuego dentro de él y lo que anhela es hablarle a otros de Cristo. También experimentará crecimiento y madurez espiritual. Será más sólido y, por supuesto, algo que hablamos desde el principio, el fruto del Espíritu se reflejará en él. En el último punto queremos hablar acerca de cómo caminar en el Espíritu. Definitivamente la fe y la obediencia son los elementos esenciales para vivir una vida llena del Espíritu Santo. La salvación, dice la Escritura, que es por fe. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2 y verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos llenos del Espíritu Santo también por fe. Siempre el capítulo 5 de Efesios y verso 18 nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. También tenemos que ver una palabra muy especial que está en Primera de Juan capítulo 5 y lo que estamos haciendo es una recopilación de muchas de las escrituras que ya hemos leído y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Debemos, mis hermanos, caminar por fe. Es algo esencial para vivir una vida llena del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 2 y versos del 1 al 7 lo siguiente, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo decía el apóstol Pablo a los colosenses y continúa diciendo en el verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy en vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Tú debes de permanecer entonces en fe. Algo que también te ayudará, mi hermano, es a desarrollar el hábito de tener un tiempo diario en su presencia, en un lugar especial para poder estudiar la Biblia y para poder orar. La palabra del Señor dice en el Salmo 5 y su verso 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Debes de buscar su rostro, debes de acercarte a Él. También el 119, verso 11 nos habla, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mi hermano, tener un tiempo para buscar de Él, tener un tiempo para leer su palabra, definitivamente te ayudará a seguir viviendo una vida llena y plena en el Espíritu Santo. También es algo bien importante estar preparado para el conflicto espiritual, porque sabes que, mi hermano, definitivamente en la vida cristiana tendremos situaciones difíciles. El enemigo, Satanás, nuestro adversario, tratará siempre de derribarnos. Pero la Escritura dice en Primera de Pedro capítulo 5 y verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mi hermano, prepárate, porque van a haber adversidades, pero tú, si estás tomado de la mano del Señor, vas a salir adelante. El conflicto contra la carne y el espíritu continúa, mi hermano, no es que se vaya a terminar. Tú debes de estar claro con eso. Por eso Gálatas capítulo 5 y verso 16 te dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Mi hermano, debes de saber que el mundo y sus atracciones pueden desviarte. Siempre van a haber muchas cosas que te van a tratar de alejar del Señor, de su presencia. Quizá quieren alejarte de esa llenura de su Santo Espíritu.
Pero la palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 2 y verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso. Pida entonces, mi hermano, debes de pedir el poder de Cristo para resistir la tentación y el pecado. Tú sabes que la palabra del Señor tiene una indicación para cada una de estas cosas importantes para nuestra vida. Por ejemplo, Hechos capítulo 1 y verso 8 dice, pero recibiréis poder. No te olvides de esta palabra, recibiréis poder. Y ese poder es cuando venga sobre ti el Espíritu Santo y serás testigo. La gente va a ver lo que está pasando en ti. La gente de tu casa, la gente de los alrededores. Inclusive dice en Samaria, quizá podríamos ejemplificarlo con gente que quizá no te llevas muy bien. Y hasta gente que no te conoce. Vas a ser testigo de Cristo. Está entonces siempre firme. Esta es una herencia de todo cristiano, mi hermano. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos de su Santo Espíritu en nosotros. Y para finalizar, quiero dejarte esta escritura en 1 Corintios capítulo 10 y verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es algo bien importante que tú tienes que saber. Y sabes qué, mi hermano, ahora quiero que puedas hacer este pequeño repaso de todo lo que hemos visto en esta lección. ¿En quién confía el cristiano carnal? Pues en sí mismo. ¿En quién confía el cristiano espiritual? En Dios. ¿Cómo puede ser lleno del Espíritu Santo? Con fe, con hambre, anhelándolo. ¿Qué papel juega la fe y la oración en la llenura del Espíritu Santo? Definitivamente, mi hermano, es un papel crucial, porque lo primero es tener fe. Y cuando oramos, cuando lo pedimos, adquirimos esa llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo según nuestra denominación? Pues precisamente hablar en otras lenguas. Quiero pedirte que cierres tus ojos y le pidas con todo tu corazón al Señor que te llene, que su Espíritu Santo te bautice. Padre, hemos enseñado acerca de tu Santo Espíritu. Quiero pedirte que por favor te derrames de una manera sobrenatural y que el resto de esta semana, el resto de estos días, Señor, esta noche puedas revelarte a cada uno de mis hermanos y que ellos puedan estar conscientes y recibir esa llenura que tú nos das.